Activa Marketing te presenta la nueva estación de televisión para los latinos de los Estados Unidos de América, Activa TV USA, transmitiendo directamente desde la ciudad de Boston para todo el mundo. A través del internet nos puedes localizar en nuestra página de activatv.com. También estamos transmitiendo en nuestra página de Activa TV en Facebook Live, y también nos puedes accesar a través de la página de twitch.tv/Activa Boston. Activa TV se escribe con K. Activa TV, 24 horas al día de programación variada y especial para usted. Una estación de Alpha Communications. Llega el fin de semana y estás aburrido en tu casa o en la oficina, o en el parque, en la playa, en el lago, o simple y llanamente estás dando vuelta en tu automóvil. Activa TV presenta Sábado Clasificado. ¿Qué tal, amigos de Sábado Clasificado y AR News Online? Quien les habla, Alfonso Souto, y les voy a dar el resumen nacional e internacional de noticias. Arranquemos con que el viernes 11 de septiembre se conmemoró 19 años del ataque a las Torres Gemelas. Laboratorios AstraZeneca manda a suspender ensayos en fase 3 hasta verificar qué sucedió con el paciente que enfermó de posibles efectos secundarios. El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción de Panamá cumplió 48 años. El Suntra nace el 10 de septiembre de 1972. Es la fusión de sindicatos clandestinos de carpinteros, albañiles y reforzadores. El sindicalismo en Panamá, como en el resto del mundo, era perseguido, era atacado, como lo sigue siendo hoy. Pero el Suntra surge de la necesidad de enfrentar la explotación encarnada en el sector de la industria de la construcción. En el año 76, cuando se planteó la modificación del Código de Trabajo, Suntra estuvo en la lucha. En el año 86, en marzo, cuando los militares imponían la reforma al Código de Trabajo con la ley 3 en 1, Suntra estuvo en la calle, en huelga. Asesinaron a Yito Barrante, obrero de la construcción, de un disparo de escopeta. Las fuerzas represivas de los Doberman, que era como se hacían llamar, las fuerzas antimotinas, exactamente la misma que hoy conocemos. En esa década del 80, se debate en posiciones internas en el que la vieja dirigencia llegada al sindicato empieza a hacer alianza con el régimen militar, simplemente traicionando la lucha de los trabajadores. Ya para el año 91, en junio, se realizó la primera huelga contra la CAPAC para recuperar los salarios perdidos. A pesar que existía la ley 13 de 1990, que era la ley rosa, que era una ley violadora de los derechos fundamentales de los trabajadores, prohibía la huelga y la negociación de convenciones colectivas, Suntra hizo la huelga y negoció con la CAPAC la recuperación de los salarios. En las calles, amplias movilizaciones de Suntra se desarrollaron en ese gobierno de Endara, Arias, Calderón y Ford, y se recuperó la segunda partida del 13º mes de agosto, que la habían eliminado para mandarla al Seguro Social. Se enfrentó también al gobierno de Endara con las privatizaciones que ya empezaban a plantearse, con los temas concernientes a su política desastrosa de los derechos fundamentales de los trabajadores.
Ya para 1995, el nuevo gobierno del PRD, de Ernesto Pérez Valladares, también nos tocó enfrentar una nueva reforma al Código de Trabajo para robarle los derechos a los trabajadores. Suntra, junto a otras organizaciones sindicales, logramos enfrentar esa reforma. El 4 de agosto de 1995 empezó la huelga. Asesinan a Rufino Frías, trabajador de la construcción, allí en San Miguelito, debajo del puente. Es un disparo en la cabeza a un policía. Más de 12 días de huelga, más de 500 presos, un número indeterminado de heridos. Cabe destacar que en el gobierno de Martín Torrijos, Suntra enfrentó junto a otras organizaciones aglutinadas en Frenadeso con 2 veces las reformas al Seguro Social. Reformas nefastas al Seguro Social. De igual forma, en ese momento, en ese gobierno, se trató por la fuerza de dividir a los trabajadores y al sindicato. Una política férrea del Estado contra el Suntra. Convenciones colectivas amarillas, sindicatos amarillos se repartieron a doquier. En las megaobras que empezaban a llegar, llegaban con sindicatos amarillos y convenciones. Así fue como en la autopista Alberto Mota, en el área Chilibre, Odebrecht construida, los sicarios encabezados por Juana Peña asesinaron en el 2007, 14 de agosto, a Osvaldo Lorenzo. 2 días después, el 16 de agosto, asesinan en Isla Vivero a Luigi Argüelle de un disparo por la escopeta de otro policía, Manuel Moreno. 6 meses después, el 12 de febrero del 2008, asesinaban al prometedor dirigente sindical de Suntra, Al Hiromi Smith. No cabía duda que la política del Estado era acabar con el Suntra. Enfrentamos el periodo siguiente, el periodo de Martinelli, la ley Chorizo, el aumento de los impuestos, las detenciones arbitrarias, y resistimos. Desbordamiento de los ríos deja posibles víctimas en Venezuela. Mira eso. Se desbordó el río. Mira, mamá. Capturan líder de supuesta secta religiosa que violó y secuestró menores de edad. Tenemos declaraciones del ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino. La captura se dio con cooperación de las autoridades comarcales, digno de reconocer, importante. Logran la ubicación de la persona, ya se está en coordinación con el Ministerio Público para llevarlo al sitio donde está la persona, para entonces hacer el proceso de judicialización. Reconocemos la ardua labor de las unidades del SENAN, día y noche, buscando a esta persona. Realmente es un caso de alto perfil que ocurrió, pero en Llano Amador, comarca Nubé-Gulé, pero gracias a la insistencia, gracias al compromiso que tienen las unidades de la fuerza pública con el orden público, con ese bienestar de la población, logran con la ubicación de esta persona que está siendo solicitada por el Ministerio Público. Una vez que se judicialice, daremos a conocer más detalles del caso. Incidente confuso entre estudiantes que se manifestaban en la Universidad Nacional y un funcionario del Ministerio de Gobierno y Justicia.
Estudiantes universitarios se manifestaron toda esta semana por la reducción al presupuesto de la universidad. Recibimos video de supuestos distribuidores de tomate botando la mercancía que no se pudo vender. A partir del lunes 14 de septiembre queda sin efecto el decreto de movilización de género, de sexo. También se modificará el toque de queda de 11 p.m. a 5 p.m. Y para el día de hoy, en los casos de coronavirus, tenemos lo siguiente: 389.532 pruebas realizadas, 5.007 nuevas pruebas realizadas, 285.652 pruebas negativas, casos activos 25.332, casos confirmados 100.330 y en las últimas 24 horas tenemos 615 casos, recuperados 72.858 casos, total de fallecidos 2.140. Hay que alegar que estos 615 casos de las últimas 24 horas son bajo el parámetro de 5.007 pruebas realizadas. O sea, en 24 horas se realizaron 5.007 pruebas y dio como resultado 615 casos de positivos de coronavirus. Lo que nos indica pues que la cifra se mantiene bastante baja por ahora. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a nuestro segmento de opinión general de ciertos temas ocurridos tanto a nivel nacional como internacional. Partamos entonces con lo que fue lo más visto y escuchado esta semana, que es lo de los laboratorios AstraZeneca. En esta semana pues se supo que la compañía AstraZeneca, que trabaja en conjunto con la Universidad de Oxford, pues suspendieron los ensayos de las vacunas, ya que uno de los voluntarios pues enfermó de manera quizás un poco misteriosa. No se sabe exactamente de qué ha enfermado, si será por daños secundarios o es que ya tenía algo de esto. Algunos dicen que tiene que ver algo como con los nervios. No se sabe realmente, no han sabido dar la opinión de qué es lo que está sucediendo. Los científicos investigadores están investigando y dice que en las próximas horas pues ellos darán opinión de lo ocurrido. Lo que sí yo y nosotros como medio responsable tratamos siempre de orientar a los que nos escuchan. Estas cosas por lo general en la fase 3 siempre ocurren. Ese es el riesgo de la fase 3, porque ya se puede decir que es prácticamente una de las fases finales para una vacuna. Por lo general estas cuestiones ocurren. Se sabe que ya han inyectado a gran cantidad de personas, pero siempre puede haber uno u otro que tenga algún otro tipo de reacción secundaria hacia la vacuna. Puede ser, como se decía en estos días en un medio de comunicación, lo decía un especialista, puede ser que a última hora lo que haya que hacer es que simplemente haya que bajar un poco la dosis, porque a veces como la dosis es demasiado fuerte, pudiera ser que a algunos sí los afecta o a otros no. Pero hay que ser bastante positivos, porque si ya esta compañía está teniendo bastante éxito, este laboratorio, y en conjunto con la Universidad de la Oxford están teniendo bastante éxito, pues estoy seguro que posiblemente, y pongámoslos en manos de Dios también, seguro que
fue otro tipo de reacción y a lo mejor no tiene nada que ver con la vacuna que se inyectó. El punto que les quiero decir con esto es que todo este tipo de cuestiones pueden ocurrir en la fase 3 y ya se buscará la forma pues de mejorar. Pero según ellos declararon hoy, allá en Londres, dieron a entender que de todas maneras eso no va a ser, ellos van a investigar y estarán dando información la otra semana, pero que eso no va a ser impedimento para que de aquí a diciembre por lo menos o empezando el otro año pues esté lista esta vacuna que tanto necesitamos para esta enfermedad que ha azotado el mundo entero. Lo que nos quiere decir esto es que aunque la vacuna estuviese lista ya oficialmente, porque es una vacuna que se viene ya en la Universidad Oxford, sobre todo, se viene estudiando ya desde hace mucho tiempo, desde antes que salieran los mismos coronavirus, ya ellos venían estudiando otros tipos de coronavirus que eran igual, y por eso se habla de que la Universidad de la Oxford en compañía o en conjunto con este laboratorio son los más cercanos a poder sacar esta posible vacuna porque ya tienen más estudios adelantados. Lo más seguro es que si, como les decía hace un rato, si está lista para diciembre oficialmente o una confirmación ya oficial será como para abril. ¿Por qué les digo que para abril? Porque en abril de este año fue que empezaron a inyectarse los primeros voluntarios. Entonces, si en abril del otro año calculemos, esta es a manera de opinión de nosotros y de algunos artículos que hemos leído, pónganse a pensar, si en abril de este año los primeros voluntarios empezaron a inyectarse, se empezó a probar esta vacuna con humanos, la lógica indica que es un año de inmunidad. O sea que posiblemente oficialmente la inmunidad se confirmaría para abril del otro año. Bueno, vámonos entonces con otro tema. Y es que aquí en Ciudad Capital de Panamá, pues en el día de ayer se le dio captura al dirigente de una secta religiosa que era un menor de edad y mantenía en su poder pues creo que 2 menores de edad, y también está acusado de él y la secta de ellos pues están acusados de violación a varios menores de edad y privación de la libertad. El puntito que decimos nosotros aquí es simplemente nuestras comunidades indígenas por lo general en esas montañas internas gozan de poca seguridad. Aparte que están apartados del mundo, ellos gozan de poca seguridad. Aquí lo que se tiene que hacer, pensamos nosotros humildemente, es tratar de traer más seguridad hacia esas montañas, hacia esos lugares donde no hay un policía, donde no hay nadie que cuide, o sea, por lo menos poner estaciones, campamentos, ya sea de las unidades de Senafrón, o de las unidades más especializados en montaña y en esos lugares apartados, para que cuiden esos lugares y se eviten este tipo de cuestiones. Por otra parte, estas comunidades campesinas nuestras, por lo general, son engañados por este tipo de personas, y es esa desesperación por continuar con esa fe en Dios, en la cual muchos de ellos tienen, que a veces llega cualquiera que les lee un poquito la Biblia o que se sabe un poquito la Biblia y los engañan, y al final caen en cualquier cosa menos en leer la palabra de Dios. Entonces es algo bien complicado que debería ir de la unión de todos, tanto de la policía de la Policía Nacional para ir a dar más seguridad a esos lugares, las iglesias, fundar más iglesias en esos lugares apartados para evitar que caigan este tipo de malhechores haciéndose pasar por dirigentes espirituales, y no son ningunos dirigentes, sino que son simples secuestradores y malhechores. Y por qué no decirlo, o sea, todas las iglesias que crean en Cristo, pues tratar de hacer lo posible por instalar más iglesias en esos lugares. Iglesia católica, y estoy hablando iglesia evangélica, en fin, o sea, las iglesias de verdad que están constituidas, pues tratar de irse para esos lugares de las montañas
e instalarse igual de la mano con los miembros de la fuerza pública, que ayudaría mucho a que se eviten más este tipo de flagelos que se dan con este tipo de personas que se hacen pasar por dirigentes espirituales y no son más que simples secuestradores. Y bueno, en otro tema tenemos lo recientemente ocurrido esta semana, muy complicado esto. Estudiantes universitarios protestan, estuvieron casi más de 3 días en esta semana, casi toda la semana mejor dicho, haciendo múltiples manifestaciones en contra de la reducción del presupuesto de la Universidad Nacional. Aquí no hay mucho que decir, señores. Simplemente el presupuesto de la educación no se toca. Y más el presupuesto de la educación superior. El presupuesto de la educación superior y más de la universidad estatal es el presupuesto que nos va a formar como profesionales. Y si el poco presupuesto que se le da a un estamento como lo es la Universidad Nacional, se lo vas a recortar, entonces ¿a dónde vamos a dar? O sea, ¿cómo va a quedar la educación de nuestro país? Si ya de por sí la Universidad Nacional y la Universidad Tecnológica tiene bastantes problemas para preparar a nuestros alumnos porque no gozan de buena tecnología. Fíjense, yo le doy un ejemplo. Cuando yo estuve en la universidad, en la Facultad de Comunicación Social, yo recuerdo que solamente para uno ir a los laboratorios de computadora, uno tenía que sacar cupo. Y a las finales, póngase que de 60 alumnos, ese semestre solamente se lograban matricular 35 alumnos. Y los demás quedaban por fuera para el siguiente año porque no habían máquinas, no habían computadoras. En el laboratorio, por ejemplo, de edición y de producción, solamente había una sola máquina de edición que había sido donada en aquel entonces por la Embajada de España. Posteriormente, bueno, le estoy hablando de hace tiempo, ¿no? Del 2003. Posteriormente fueron aumentando más presupuestos, entre los presupuestos y una que otra cosa, pues ya fueron aumentando la cantidad de máquinas, pero con todo y eso siempre hay que estar sacando cupo para poder entrar a los salones de cómputo. O sea que lo que nos indica es que no alcanza para todos. Siguen habiendo ese tipo de deficiencias que tiene la Universidad Nacional. Y ahora si le recortas el presupuesto, entonces, ¿qué va a ser de nuestra primera casa de estudios? Así que básicamente se lo dejo ese tamaño y que hay muchas formas de poder acabar con esta pandemia, pero no tocando los puntos sensitivos que son la salud y la educación y la vivienda. Bueno, así que bien dicho todo esto, pues no me queda más que decirles que gracias por su atención. Estuvo con ustedes Alfonso Souto para Sábado Clasificado y AR News Online en el resumen nacional e internacional de noticias, y los estaré viendo la próxima semana, Dios primero. Hasta luego. ¿Qué tal amigos? Les saluda Rodrigo Alvarado y están en sintonía con Activa TV, la estación de los latinos en los Estados Unidos. Gracias por su sintonía. ¿Cómo funciona el perdón dentro del país? Les saluda Jorge Rivera, abogado de inmigración, y muchas personas haciéndome esta pregunta en las redes sociales. Por lo tanto, lo vamos a explicar bien facilito. Número 1, ¿quiénes califican? Número 2, ¿cómo se gana? Número 3, ¿cómo funciona el proceso? Así que al escuchar esta explicación, te va a quedar clarito como el agua. Así que primero, ¿quiénes califican? Generalmente el perdón dentro del país se hace cuando te pide así una petición familiar, por ejemplo, una esposa ciudadana americana, un padre, un hijo, cualquier familiar te puede pedir y tú pudieras pedir el perdón. Pero para calificar tienes que tener padre o cónyuge, esposa o esposo, residente o ciudadano americano. Entonces, por ejemplo, si te pide un padre, bueno, el mismo padre te hace el perdón.
¿ok? Pero si te pide un hijo, también puedes combinar la petición del hijo con el perdón de un padre o el perdón de una esposa. Entonces el perdón I-601A se llama, el perdón dentro del país se puede combinar con la petición de la misma persona o con la petición de otra persona. Entonces este perdón lo que hace es perdona la entrada indocumentada y la estadía ilegal. O sea, si tú has cometido cualquiera de esas dos violaciones, este perdón es para ti. Ahora, ¿cómo se gana? Miren, no se trata de simplemente llenar el formulario y decir, sí, mira, yo tengo el familiar, yo quiero que me den el perdón. No, hay que demostrar que va a haber un sufrimiento a un residente o ciudadano americano dentro de los Estados Unidos si no te aprueban el perdón. O sea, la teoría es esta. Si no te aprueban el perdón, no te vas a poder hacer residente y va a estar separado de la familia. ¿Qué sufrimiento va a tener tu familiar residente o ciudadano si tú no estás aquí con él? Claro, cuando hay una enfermedad o problema de salud, es fácil argumentar de que, bueno, esta persona, por ejemplo, una esposa deshabilitada, un niño con problemas de salud, un padre en una silla de ruedas, necesita tu atención, tu cuidado. Pero ¿qué tal si no hay una enfermedad o problema de salud? Que es la situación en la mayoría de los casos. Y la forma de ganar estos casos y la estrategia es incluir una evaluación psicológica, porque se vale un sufrimiento emocional. No tiene que ser solamente físico. En la evaluación psicológica uno consigue un reporte de un psicólogo, un psiquiatra, preferible lo de un psiquiatra, porque el psiquiatra te puede recetar medicamentos, por ejemplo, si estás sufriendo de ataques de pánico, ansiedad, no puedes dormir, estás nervioso, estás preocupado que te vas a quedar afuera del país y inmigración va a separar tu familia. Ahí es donde entra el psicólogo, el psiquiatra explica el sufrimiento, no solo el que tú vas a tener, el más importante es el que va a tener tu esposa, tu padre, tu familiar, residente o ciudadano americano, si es que a ti no te permiten regresar a los Estados Unidos. Y así es como nosotros a través de los años hemos logrado ganar estos casos, pero recuerden, no es un formulario y una evaluación psicológica, no. Necesitas que tu abogado te ayude a preparar un paquete que convenza a inmigración. Recuerda, si no te aprueban el perdón, te quedas afuera. ¿Cuántas personas no han venido a consultar con nosotros después de que han ido ante su abogado y le han negado el perdón por falta de una buena preparación? Especialmente si te lo dice un notario paralegal o llenador de papeles. El proceso. Primero se hace la petición, después el perdón. Es posible que necesites un doble perdón. Si hay una deportación, se hace el perdón I-212 por la deportación, luego se hace el I-601A por la entrada o la estadía ilegal o la 2, y luego una vez te aprueban el perdón, se hace el proceso consular, te dan la cita, vas a la embajada americana, te traen tu residencia. O sea que esto no es ya aplico y me aprueban, no, es un proceso de múltiples pasos, múltiples riesgos y posibilidades que inmigración te lo niegue, a menos que tengas una buena representación, la mejor, para aumentar tus posibilidades de ganar tu caso. Y recuerden la trampa de la carga pública, que hay que prepararla en la etapa del proceso consular. Hay formularios consulares para la carga pública. Así que cuidadito con todos estos detalles, busca la mejor representación, llámanos para ayuda con tu caso de inmigración al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276, y en las redes sociales con 3 palabras, abogado Jorge Rivera, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube también. Los queremos, que Dios los bendiga.